Bien, aquí vamos a derivar esta otra función que nos dice el coseno al cuadrado de 3x menos el seno al cubo de x, todo por e elevado a x al cubo. Este paréntesis está multiplicando a este factor. La operación principal aquí es un producto, donde le decía que este paréntesis va a ser el papel del factor u en la fórmula para derivar un producto, y este otro factor e elevado a x al cubo hará el papel de b. Bien, reemplazando en la fórmula de derivación de un producto, entonces, ¿qué dice la fórmula? La derivada de u, que es la derivada de todo el paréntesis, por b sin derivar, más el factor u, que es el paréntesis sin derivar, por la derivada de b, es decir, la derivada de e elevado a x al cubo. Vamos a derivar ambos factores por separado. Empezaremos con este primero, con el coseno cuadrado de 3x menos el seno al cubo de 3x. Vamos a encontrar su derivada. Pero aquí vamos a hacer una aclaración, ¿no? Recordemos que este cuadrado en realidad está afectando a todo el coseno. En realidad podemos expresarlo de esta manera. Coseno de 3x elevado al cuadrado. Lo mismo para el seno al cubo de x. Podemos expresarlo como un seno de x y todo elevado al cubo. Muy bien. Vamos derivando estos dos factores. Pero ahora, ¿cuál es la operación principal acá? ¿Es el coseno o es la potencia? ¿No? La potencia en realidad es la operación principal. Para ello usamos la fórmula 6 que dice b elevado a n, donde b será este factor coseno de 3x y el n será este cuadrado. Lo mismo haremos para este otro factor de seno de x al cubo. También usamos la fórmula número 6, donde seno de x hará el papel de b y donde el 3 hará el papel de n. Bien, derivando entonces primero este primer factor de coseno de 3x elevado al cuadrado, ¿qué hice la fórmula? El n adelante, es decir, este 2 se viene acá adelante. B, que es en realidad el coseno de 3x, se lo copia tal como está, pero se le resta 1 a la potencia. Entonces el coseno de 3x al cuadrado y le restamos 1 a la potencia. Y le sacamos la derivada al factor b, la derivada de coseno de 3x. Eso lo dejamos pendiente un ratito. Hacemos lo mismo para el seno de x al cubo, ¿no? El n delante, entonces este 3, la potencia se viene acá adelante. Se copia toda la expresión b restándole 1 a la potencia. Copiamos toda la expresión seno de x al cubo y le restamos 1 a esa potencia al cubo. Todo eso multiplicado por la derivada del factor b, es decir, por la derivada de seno de x. Muy bien. Vamos desarrollando entonces la derivada, aquí nos falta resolver estas dos derivadas, la derivada de coseno de 3x, ¿no? Eso utilizamos la fórmula 15 para derivar un coseno. ¿Qué nos dice la fórmula? Un signo negativo delante, lo estamos colocando acá, perfecto. La derivada del factor b, en este caso, el factor b sería este 3x, y su derivada de 3x es 3, perfecto, por el seno del factor b. Por el seno del factor b. El factor b, recordemos que sería en este caso 3x, por el seno de 3x. Muy bien. Vamos encontrando la derivada ahora de seno de x. Para ello usamos la fórmula 14 para un seno, ¿sí? De una función. Entonces la derivada de seno de x es directamente coseno de x. Bien, aquí acomodando un poco los signos más que todo, este menos 3 va a multiplicar a este 2, se va a hacer menos 6. Y tendríamos aquí la derivada de esta expresión de coseno al cuadrado de 3x menos el seno al cubo de x, ¿no? Que sería este factor. Pero antes de reemplazarla en la derivada de f de x, necesitamos encontrar la derivada todavía de este otro factor, es decir, de e elevado a x al cubo, ¿no? ¿Cuál es la operación principal? Para ello usamos la fórmula 13, que es e elevado a un factor b, donde el factor b será en este caso x al cubo. Bien, ¿qué dice la fórmula? Veamos, dice la derivada de b, la derivada de ese factor b, es decir, la derivada de x al cubo por toda la función tal como estaba de e elevado a b. Entonces, e elevado a x al cubo lo volvemos a copiar. Y la derivada de x al cubo, ¿a qué es igual? A 3x cuadrado. Entonces, fíjense que ya tenemos la derivada de esta expresión e elevado a x al cubo, por un lado, y tenemos esta otra derivada. Las dos que necesitamos para reemplazarla en la fórmula de la derivada de la función f de x. Entonces reemplazamos ambas derivadas en la derivada misma de la de f de x, tal como nos dice acá el enunciado, ¿sí? Entonces vamos reemplazando, aquí necesitamos reemplazar la derivada de todo este factor, que ya lo tenemos aquí, que es todo esto, fíjense, lo estoy marcando,
¿no? Sería todo esto de acá. Y que va a estar multiplicado por el e elevado a x al cubo, que sería este factor de acá. Entonces, más todo este factor, que sería esto de acá, y por la derivada de e elevado a x al cubo, que ya lo tenemos, que es 3x cuadrado por e elevado a x al cubo, que lo estamos colocando aquí. Perfecto. Bien, aquí he acomodado un poquito los signos y factorizando lo que sea posible hacerlo, sobre todo si son números. Este 6 con este 3 tienen un común de 3, entonces factoricemos un menos 3, quedando dentro de este primer factor un 2 y quedando dentro de este otro factor el más 1, que se da por sobreentendido porque estamos factorizando un menos 3. Perfecto. Y de esa manera, un poquito larga así, tenemos la derivada entonces de esta función f de x. Muchas gracias.